En el 2002 hubo un par de internos que decidieron que había un crimen que era perfecto para que ellos lo hicieran, que era casi un crimen no hacerlo. Eran internos en la NASA y habían notado que cuando los científicos hacían estudios con las rocas que trajeron de la Luna, las regresaban a esta caja fuerte y notaban que había una nota pegada a la caja fuerte, y entonces pensaron los internos que esta nota era la combinación de la caja fuerte, y entonces ellos podrían sacar estas rocas lunares, quedárselas con ellos, o podían venderlas y ganar millones de dólares al venderlas. Y después del programa de Apolo, rocas de la Luna se las han robado, la gente se las pone en los bolsillos. Entonces ellos han tratado rompieron esta caja fuerte, entonces llegaron a la caja fuerte y de seguro ahí está la nota, pero ellos pensaron que era la combinación y no era solamente una pista para ayudarles a recordarle la combinación. Y ellos no sabían esta broma, no sabían esta historia, entonces se robaron toda la caja fuerte. La caja fuerte pesaba 600 libras y ojalá que la hayan levantado con sus piedras y no con su espalda, porque a mí me duele la espalda solamente de pensar en esto. Y entonces se las subieron a su vehículo, se escaparon de ahí y ahora encontraron que era mucho más lo que había, era de rocas lunares, y se estima que eran como 20 millones de dólares que podrían haberlas vendido de este material. Entonces habían logrado la parte A de esta historia. Lo han logrado, se han escapado. Porque el robarse algo es tan bueno como cuando tú lo puedas vender a alguien más. Y ahora es la parte difícil, porque ahora tienes que encontrar a este lado oscuro del internet y hablar en cierta cable. Hay un mineral del cierto material que es completamente único aquí en la Tierra. A lo mejor puedes pensar en un queso verde cuando estás tratando de utilizar estas. Y entonces alguien les dio un precio, y entonces voy a comprar estos minerales de ustedes, y estaban yendo por aquí y por allá tratando de hacer ese trueque, y entonces dónde podían encontrarse, reunirse para hacer el intercambio, y sería en Orlando y sería lo mejor. Entonces era el crimen perfecto, ¿verdad? Ellos pensaban, pero que resulta que las personas con las que estaban negociando eran agentes de la FBI, como lo hacen normalmente en estos tipos de operaciones, y tratan de recuperar estos objetos que han sido robados, porque habían robado toda la caja fuerte. Y no era de que solamente se perdieron un par de rocas de la Luna, sino es todo lo que tenían. Y trataron de recuperar todas las rocas lunares. Entonces la historia continúa que se reunieron en un restaurante y ahí los arrestaron a estos internos, y finalmente confesaron dónde lo estaban guardando estas rocas. Bueno, están en un motel y es donde están sobre la cama. ¿Por qué están sobre la cama? Porque queríamos tener sexo en la Luna. Esas son las palabras, que queríamos tener sexo en la Luna. Y entonces cuando ellos revisaron la solicitud de estos internos, y en especial este joven que fue a la prisión durante 8 años, entonces esta persona debería haberle dado una alerta de que esta persona, dice, él quería ser una persona que quería ser solicitado a la NASA porque quería ser la primera persona de ir a Marte. Entonces, y esto realmente ocurrió, es una historia verdadera, pero no se sientan tan mal por ellos, porque mientras estaba él en la prisión, entonces él tuvo muchos títulos en física, antropología y filosofía, y ahora es la autoridad en la estructura más grande en el universo, y tiene todas estas pláticas en TED y todo esto. Pero entonces, la moral de la historia, más allá de que tener sexo en la Luna y nadie que te diga te amo de aquí a la Luna, eso quiere decir es lo siguiente: no todo lo que todos ponen en el internet acerca de ellos es un hecho.
Y entonces él pensó que estaba negociando con otra persona y resultó que era esta persona. Y nosotros tenemos que estar con nuestros ojos abiertos hoy en día cuando estamos procesando esta información, cuando estamos comprando algo en Amazon. Tenemos que recordarnos que todo lo que leemos, todo lo que la gente pone en Internet es, de hecho, una verdad. Y bienvenidos a Te Amo. Bueno, eso creo. Y esta serie la vamos a estar en las próximas 4 o 5 semanas y vamos a estar hablando acerca de estos asuntos, del corazón. Y en la vida en la que vamos a terminar. Y les estoy hablando a aquellos que ya han pasado por estos rompimientos, un divorcio, matrimonios, son solteros, están buscando. Le dije a Clover, mi hija, voy a hablar acerca de salir con él. Y dijo, y está bien, porque tiene 11 años, pero ahora si estás pensando en salir con alguien, a lo mejor piensas diferente, pero a lo mejor tú no estás en la temporada correcta, a lo mejor has pasado por experiencias que no quieres hacerlo otra vez, que no quieres experimentarlo, o a lo mejor estás en un punto, sabes que yo no quiero escuchar esto. Bueno, trae estos sentimientos un poco difíciles, estas emociones, no importa con lo que estés lidiando, Dios te puede hablar hoy, porque Él tiene preparado lo mejor para el resto de tu vida. Y no quiero avergonzar a alguien en su pasado. Lo que Dios quiere hacer quiere luchar por tu futuro. Entonces esto no es una serie de matrimonio para gente perfecta, porque no me permitirían entrar a este edificio. Lo que quiero hacer lo que Dios quiere decirnos a nosotros a partir de hoy. ¿Y cuál va a ser? ¿Cómo nos vamos a acercar a esto? Bueno, es que vamos a navegar la ambigüedad de la intimidad. El salir con alguien no debería ser algo tan confuso, pero es. Y esta semana estaba viendo las preguntas y qué es lo que hace. ¿Esto va a algún lado? La pregunta es como que ¿esto es algo en sí, por sí mismo? ¿Es una relación o es una relación temporal? ¿Cómo puedo proteger mi corazón? ¿Qué es a lo que me estoy exponiendo? ¿Me gustan? ¿Me caen bien? ¿Qué tanto tiempo deberíamos salir juntos? Y cuando, como Kenny Rogers dice, ¿cuándo los tomo de la mano? ¿Cuándo los suelto? ¿Cuándo me voy? ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué tanto me quiero comprometer? ¿Cómo puedo conocer una mejor persona que es mejor para mí? ¿Cómo sé que si estoy apresurando las cosas? ¿Cómo siento que realmente lo estoy haciendo bien o no? Y estas son preguntas que nos confunden tanto. ¿Por qué? Porque Dios no es el autor de confusión. Primera de Corintios 14 dice, si estamos encarando algo que es confuso y nos está confundiendo, esto no es de Dios. Entonces, muy a menudo cuando estamos confundidos es porque no estamos escuchando a Dios sino a otras cosas. De hecho, es lo que Romanos 12 nos dice. ¿Cuál es el proceso de descubrir la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo encontrar la voluntad de Dios? Bueno, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados, y díganlo todos juntos, mediante la renovación de su mente, para que así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando estaba tratando de aprenderme esto en inglés, confundía que buena, agradable y perfecta, y vi que ahora es G-E-A-P, como la marca Gap. Entonces es buena, agradable y perfecta. ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Bueno, así es como lo vamos a lograr. No dejando que el mundo nos diga cómo debemos de pensar. Si tú dejas al mundo que te diga cómo debes de pensar, vas a terminar todo confundido. Pero si tú escuchas a lo que Dios está diciendo, ¿cómo puedo hacerlo Dios? Es algo mucho más importante. Entonces, ves esta escritura y esto. Proverbios 23 nos dice, ¿cuál es el pensamiento de una persona en su mente? Tal es él. Lo has dicho, te han dicho que lo que comes es lo que eres, pero estamos de acuerdo en esto, pero es más que eso, es lo que tú piensas, lo que tú eres.
si quieres lo que Dios quiere para ti, tienes que pensar como Dios. De hecho, en Proverbios 16:3 dice, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En lo que necesitamos hacer es decir, Dios, quiero pensar la manera en que tú piensas, porque si yo estoy confundido, a lo mejor no estoy escuchando a ti, escuchando al mundo, y el mundo me está apretando a su molde, y el mundo está quebrantado, y si Dios no recibimos lo que queremos, es que no estamos haciendo lo que los demás están haciendo, especialmente cuando salimos con alguien, entrar a un matrimonio, pero estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y debemos de escoger que no caer en el molde del mundo, y tampoco estar realmente, porque ¿qué es lo que el mundo va a hacer? Va a pecar. ¿Y estás sorprendido de esto? Sí. Y si tú lo haciendo, dice Juan dice, este mundo es lo que hace. Y van a pecar. Sí, debemos de estar molestos por eso, no. Pero también no debemos imitar lo que el mundo está haciendo. Somos un pueblo peculiar, estamos en el mundo, pero en el momento es que pensamos que el mundo es algo que nos va a contagiar, entonces no nos acercamos y no debemos de hacer las mismas cosas que ellos están haciendo y entonces estamos en esta tensión, estamos en el filo de este cuchillo. Muchos de nosotros no sabemos manejar un vehículo estándar, que no podemos manejar con el acelerador y un clutch, y estamos viviendo en esa tensión, pero es un poco más difícil cuando estamos tratando de manejar este tipo de vehículos y estamos en el teléfono celular también. Pero no debemos hacer las cosas y tenemos que vivir en una cierta forma de tensión. Entonces la confusión no es de Dios, porque Dios no es un autor del desorden, pero a él le gusta un poco de misterio. La confusión no viene de él, pero le gusta un poco de misterio en nuestras vidas. No podemos tener fe sin un misterio. La Biblia de pasta a pasta dice, el justo vivirá por la fe, y la fe es imposible agradar a Dios. Y si tú puedes tener la certidumbre en cierta situación y sabes exactamente cómo va a resultar, entonces si te digo una carta con quién te vas a casar, y entonces tú no tienes que preocuparte si haces tu vida, entonces no tendrías fe. Y entonces, si no nos podemos eliminar completamente ese misterio, y Dios no quiere hacerlo, porque este misterio es emocionante, es parte del romance, pero la confusión no viene de Dios. Entonces, si quieres remover esa confusión y avanzar en la fe y lo que Dios quiere en nosotros en esta vida, debemos de pensar correctamente, o nunca podremos vivir correctamente. ¿Y por qué? Porque lo voy a decir otra vez, pero la repetición es necesaria, es muy importante. Tú nunca vas a vivir correctamente o amar correctamente si no piensas correctamente. Entonces, ¿qué es lo que va a formar o cuál sería este molde en nuestras mentes? No es tan fácil de llegar ahí. El estar viendo estas películas o estas series o cuál es la última canción, o cuando estoy pensando en cómo voy a salir con alguien y no estar pensando como el mundo, que es una satisfacción inmediata. Si no es lo que tú sientes, sino lo que Dios dice en su palabra es haz lo que Él te dice. Y es porque no tan pronto cuando la serpiente se aparece, que aparece la duda en lo que Dios ha dicho. ¿De veras dijo Dios y eso? Tú deberías hacer lo que tú sientes. Come lo que tú quieres comer, toca lo que quieres tocar, sé quien tú quieres ser. Pero Dios dice en su palabra, esto es lo que debes pensar. Piensa, deja que sus palabras sean los que marquen la pauta de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que debemos pensar? Y el título de mi mensaje es, ¿en qué debes pensar cuando piensas en salir con alguien? ¿Qué debes pensar cuando piensas en salir con alguien? Y voy a decirles, son dos cosas, y si estoy haciendo estas dos cosas, esto va a darnos 4 resultados. Entonces, escriban esas cosas. Las dos cosas, cuando tienes que pensar en salir con alguien, es, número 1, tienes un propósito. Tienes que pensar en eso constantemente. Yo tengo un propósito.
¿Y cuál es ese propósito? El propósito para mi vida y para tu vida es el glorificar a Dios, de mostrar la luz de Dios, de magnificar a Dios. Y esto debería ser no solamente lo que es la misión de tu vida, sino en detalle es todo lo que tú escoges hacer en tu vida. ¿Y qué tan pequeña parte lo estamos haciendo? Bueno, en Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho. Sí, pero sí, también eso. Pero, ¿qué tal? Sí, también. Sí, pero sí. Sí, y no te dio no hay un área gris, no hay un área. Dice, cualquiera que yo hagas. Sí, lo que sea de palabra o de hecho. Sí, cualquier cosa. Dice, lo que tomen o lo que beben. En otro pasaje nos dice esto. En cualquier cosa que hagan. Sí, dice, háganlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Y qué tipo de prueba sería esta? Si mientras estamos a punto de hacer algo, cuando estamos a punto de mandar un mensaje, estamos a punto de salir con alguien, si nos detenemos por un momento y podría hacer esto en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios el Padre por medio de Él. Voy a dejar el teléfono ahí, voy a ir a tomar una manzana. Yo creo que voy a apagar la televisión. Esto cambiaría nuestras relaciones porque estamos pensando en este momento, tengo un propósito. Y este propósito no soy yo, no es como yo me siento, no es como lo que yo quiero. Yo fui creado para traerle gloria a Dios. Y es por eso que el Catecismo de Westminster dice, ¿cuál es el objetivo del hombre? ¿Cuál es el glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre? Pero déjame decirle, tú solamente puedes disfrutarlo a Él mientras lo estás glorificando a Él. Y es por eso que esto no es egoísta, que Dios dice que debemos adorarlo a Él. ¿Has pensado en esto? Dice Dios, alábame, adórame. Si Dios, que es lo más grande que hay en este mundo, nos permite o nos dice que adoremos cualquier cosa a Él, entonces estamos adorando algo que no es lo más grandioso en este mundo. Y no sería algo bueno. Se nos está empujando a lo mejor que hay o lo más grande que hay en este mundo. Tenemos como aquellas cosas que glorificamos. No seríamos como Dios si Él nos está llevando a glorificar estas cosas que no son Dios. Si Él es Dios, Él es el bueno. Y si Él nos permite hacer cualquier cosa, pero glorificarlo a Él nos estaría llevando no al lugar más alto o lo mejor del mundo. Nos está llevando a algo que es la segunda cosa mejor en el mundo. Entonces no es un egoísmo, sino es algo sin egoísmo cuando Dios dice que lo glorificamos a Dios, como C.S. Lewis dice, cuando lo glorificamos a Él, estamos invitándolo a disfrutar de Él mismo. Y la razón por la que estamos en esta tierra es para disfrutar y participar en la vida divina, en la vida eterna, en el traer la gloria a Dios mientras se ha revelado a nosotros, cuando se ha revelado por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y tomemos más un momento y agradecer a Dios por su bondad. Y gracias, y piensa en esto, qué tan diferente es cualquier pensamiento que tienes en tu relación, en tu matrimonio, en la manera en que tú lo haces cuando estás en la siguiente etapa de tu vida. Y procesa eso. ¿Cómo sería si tú te haces esta pregunta? ¿Cómo es que traemos gloria a Dios en este día? Y voy a salir con esta persona. Y entonces tú puedes contestarte, date a ti mismo esta respuesta. Pero yo tengo un propósito. Yo soy como la luna. Y la luna solamente la puedes ver cuando refleja la gloria del sol, cuando refleja la luz del sol. ¿Sabes qué? Yo no quiero reflejar la luz del sol. Tú nunca verías la luna. Tú solamente ves la luna cuando está haciendo el trabajo que es el reflejar la luz del sol, aquel que está viviendo. Entonces debemos vivir de esa manera. Yo tengo un propósito y es traer la gloria a Dios. Y cuando fracasamos de hacer por lo que fuimos creados, entonces no va a resultar en disfrutar, en deleitarnos en esta vida. Y cuando fracasamos, esto nos lleva a la miseria.
estamos cayendo cortos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Cuando estamos viviendo donde Dios nos ha llamado a vivir, pero otra persona es una miseria. Y sabes que vemos mucha miseria en el día de hoy. La generación Z es la generación más miserable que nunca ha vivido en este país. Y aquellos que nacieron después de 1996, cuando la generación, los millennials, terminaron. Y entonces tienen una mayor depresión, no se sienten con cierta melancolía, sienten que no tienen un propósito, no tienen el mayor porcentaje de suicidio, de depresión, y las mujeres caen peor que los hombres. Solamente 9% de la generación de los millennials tienen problemas mentales, pero el 13% son las mujeres. Y si ves una gráfica de cuándo esto empezó a incrementarse, fue en el 2013. Es en el año de 2013 cuando esto empezó a incrementarse. ¿Y qué es lo que causó este cambio? Y la respuesta es que son dos cosas que ocurrieron en el 2013 de todo lo que ha pasado antes de esto o después. Número uno, Facebook compró a Instagram y ahora Instagram se disparó y es el sinónimo de que yo estoy vivo. La gente está publicando fotos de su vida, la manera en que las demás pueden hacer comentarios acerca de sus vidas sociales, de redes sociales. Y es cuando esto se disparó. Y la segunda cosa que no se ha traído mucha atención en las redes sociales es que alrededor del mismo tiempo la compañía Apple puso una cámara en la frontal en su teléfono celular. Entonces no solamente estamos publicando fotos de lo que hacemos, sino que no estamos viendo el mundo que estamos viendo más allá, sino es un reflejo de nosotros. Y si tú fuiste a un viaje al Gran Cañón o donde quiera que fueras, tomabas una foto de lo que estabas viendo. Si fuiste a la Torre Eiffel y a lo mejor podría ser un poco creativo y tomarte una foto con la mano. Pero ahora todas nuestras fotos son fotos de nosotros con el paisaje en el trasfondo y la habilidad de tener una fotografía donde nosotros estamos en primer plano y hay excepciones a esto, pero lo que es, como quiera que te sientes y cómo te puedo ayudar en esto, pero estas dos cosas se combinaron y ahora estamos viendo una persona que está llena de un egoísmo. Tú eres el centro del universo y esto nos lleva a la miseria. Y tenemos de recordar que yo tengo un propósito. Nuestro propósito es traer la gloria a aquel que me creó, el volver a cambiar esta cámara. Y el segundo punto, el recordarme diariamente que Dios tiene un plan. Yo tengo un propósito y Dios tiene un plan. Y mientras yo le traigo la gloria a Él día tras día, danos nuestro pan diario, cada día, y Él tiene un plan, y mientras nosotros cumplimos nuestro propósito y trayéndole honor, podemos hacer esta pregunta: ¿estamos trayendo la gloria a Dios y estamos agradecidos por su gloria? Voy a tratar de vivir de esa manera, pero mi identidad determina mi actividad. Esto es lo que nos enseñó Jenny la semana pasada, no estar haciendo cambios así sin son, pero voy a dejar que voy a escoger lo que mi identidad y mi actividad va a determinar mi identidad. Y yo no estoy tratando de luchar, tratando de hacer la voluntad buena, agradable y perfecta, sino Él va a desarrollar esto dentro de ti un día a la vez. Y esto significa que si Dios tiene un plan, esto incluye todo lo que ocurre en nuestras vidas, desde la cuna hasta la tumba, porque cuando Jeremías estaba cansado quejándose de que él no tenía, ¿recuerdan dónde
Jeremías lo llamó y Jeremías estaba quejando, soy muy joven, tengo esto. Y Jeremías 1:5 dice, antes de que te formaran en el vientre, te conocí. Bueno, estamos iniciando con algo que él dice, yo te conocí antes de que estuvieras en el vientre, antes de que salieras de la matriz, te consagré. Te consagré, y el ser consagrado es la palabra griega que es hagias, no Häagen-Dazs, que esto es los helados Häagen-Dazs, pero es hagias, que es consagrado, es poner aparte. Es algo que no es algo común, ordinario, es algo que ha sido puesto aparte, que está diseñado para un uso especial. Dios le dio a Jeremías y Dios te habla a ti como somos una generación escogida, un sacerdocio real, un pueblo peculiar llamado de la oscuridad a su luz maravillosa para que canten en sus alabanzas. Tú eres santo y has sido llamado santo por la sangre que Jesús derramó. Dios te ve como algo santo, entonces no estoy tratando de hacer algo, tratando de lograr algo. Yo soy algo ya, y los cristianos deberíamos de traer nuestra actitud al nivel al que hemos llevado. La religión te dice, no, tú debes de vivir de cierta manera. No, nosotros ya fuimos creados así y estoy viviendo con un Dios que tiene un propósito para mi vida, que es adorarlo a Él, y estoy confiando que en Él tiene un plan. Esto incluye cuando tú dices, sí, acepto. Y cuando tú dices, sí, acepto, Él te está dando algo bueno, porque el Dios bueno solamente da cosas buenas. Todas cosas que se nos han dado vienen del Dios nuestro Padre. Entonces, el matrimonio es bueno. Es un don del Dios bueno. Proverbios 18, y entonces todo lo que Salomón dice en el tema, dice, no necesariamente se aplica a él. Pero ¿qué es lo que voy a hacer en Romanos 18? Dice, el que haya esposa buena, hay el bien. Y Dios puede hacer una línea perfecta con un palo torcido. Y aunque esta persona Salomón debería haber leído más lo que él mismo escribió, y dice, el que haya esposa, haya el bien. Y esta semana estaba hablando con unos amigos, yo no puedo creer que esta gente se casó con tantas mujeres. No lo hacemos hoy en día. Sí lo hacemos. Tenemos varias esposas a través de nuestra vida. Pero qué tan fácil es el ser arrogantes. Pero dice, el que haya esposa, haya el bien. Y luego, ¿qué más dice? Y alcanza el favor del Señor. Entonces yo creo que un día a la vez, un paso a la vez, y me hago esta pregunta, ¿cómo le doy la gloria y la honra a Dios en lo que estoy a punto de hacer? Y cómo Dios va a obrar en mi vida. Y cuando esto ocurre, es su favor, es su bondad en mi vida amorosa. Y esto es lo que tenemos que pensar en esto. ¿Por qué es tan importante? Porque estamos entendiendo el valor de algo y el propósito de algo, y esto determina cómo Dios te cuida. Mi hijo Lennox no tiene una idea. Él simplemente corre por la casa tratando de encontrar algo con que jugar, y está en la cochera buscando cosas, y estaba poniendo sus clavos en la madera o tornillos, y siempre le digo, pregúntame antes de que todas las cosas. Pero él encontró esta pequeña caja y tenía el primer cassette del primer mensaje que yo predico. Jóvenes, había estas cosas que llamamos cassette, y tenía una cinta en medio de ella, y a veces se salía del cartucho y tenías que encontrar un lápiz para poner la cinta. Y la primera vez que yo prediqué, alguien estaba grabando esto en un cassette, y dije, abran sus Biblias. No le dije Biblia, dije Bible. Y si yo confundiera los nombres de Sephora o Ezequiel o alguien más, pero yo dije Biblia en lugar de decir Biblia. Y dije vivo en lugar de Biblia. Y en YouTube encontré este mensaje que yo no me recuerdo haberlo predicado, porque dije, hay tanto gozo en adorarlos a ustedes en lugar de adorarlos con ustedes. Pero de cualquier manera, Lennox estaba jugando con esto, y estaba jugando como si fuera un juguete o como un Fisher Price.
Y no es que no tenga valor, sino por lo que está, el contenido que está. Entonces el contenido no se puede reemplazar. Tú nunca vas a encontrar otra grabación hasta que esto sea digitalizado. Pero es de la misma manera con ustedes. Cuando tú encuentras el valor que tú fuiste formado con Dios, con un propósito, con una pasión en tu propia mente, entonces tú entiendes la respuesta o la manera en que tú te vas a comportar. Entonces, 4 cosas que van a ser la respuesta. La primera es elimina la presión. Elimina la presión. Que Dios en los cielos está obrando en su propia soberanía. Y entonces tú simplemente tienes un rol que jugar, pero Él está obrando en tu vida. Y las cosas buenas ocurren cuando nosotros nos vamos a dormir. La Biblia dice que Adán, cuando Dios le trajo a Eva, él lo había causado un sueño que cayera sobre Adán. Y Adán había pasado el día poniendo nombres a todos los animales, reinando sobre aquel reino que Dios le había dado. Entonces, damas, él ya tenía un trabajo que hacer. Entonces, damas, tomen nota acerca de esto. Él tenía un trabajo, Dios estaba cumpliendo con el llamamiento que Dios le había dado. Estaba caminando con Dios al final del día, y entonces su trabajo era el nombrar los animales. Y sabemos que Adán fue el que nombró a los animales y no la mujer, porque los nombres son perro, mosca, no hay una mosquita, no hay osito. No hay adjetivos en los nombres de los animales. Y es una broma muy mala del tipo sexista, pero Adán estaba nombrando todos los animales y igual estaba enfocado en lo que él debería estar enfocado, y luego viene este sueño, y luego cuando se despierta, ahí está ella. Y él estaba haciendo su trabajo, estaba tratando de hacer que todo ocurriera. No, Dios se ocupó de esto. Simplemente cuando le estaba haciendo las 2 cosas que debería estar haciendo, Dios se ocupó del resto de su vida. Y ojalá que deba ser de esa manera en tu vida, que tú estés caminando en la voluntad de Dios, y esto quita la presión de nosotros. Debemos de descansar en Dios, y en el tiempo perfecto Él lo hará ocurrir. Y yo creo que también esto nos quita el estar corriendo, apresurándonos cuando nos comprometemos. Nadie tiene un amor como el que hemos tenido. Pero, ¿sabes qué? Deberíamos aconsejarte. No, tú quieres separarnos, no lo entiendes, pero ya has pensado en esto, has trabajado en esto. No importa. Esto no va a ser un problema para nosotros. No. Ninguno de los... No necesita hablar pláticas en cuanto a las finanzas o cómo debemos criar a los hijos. No, ¿qué te va a sostener? Amor, solamente el amor nos va a sostener, pastor. Ay, y te duele en tu interior cuando estás viendo a punto de ver un accidente automovilístico, pero el apresurarse, el correr al matrimonio. Pero si llegaras hasta tener 80 años y si te casas a los 20 o los 30 años, y yo creo que esto se está haciendo más confuso entre más tardamos en casarnos. Estaba leyendo en el periódico The New York Times y los jóvenes entran en la pubertad alrededor de los 13 años. Muchos no se casan hasta que han pasado los 30. Entonces, estas son décadas de acoplamiento, desacoplamiento, enganches, relaciones, probando la mercancía. Este periodo no es una transición, es un estado de vida en donde nadie sabe las reglas del juego. Hubo un tiempo cuando los jóvenes tenían un noviazgo, es decir, cuando estaban enfrente de la casa y los papás estaban adentro de la casa, y luego salían de cita y se mantenían la relación, pero las reglas del noviazgo se han disuelto. Han sido reemplazadas por la ambigüedad e incertidumbre. Los celulares, las redes sociales, mensajes de texto les dan acceso a cientos de amigos, entre comillas. ¿Y son qué tipo de amigos? Amigos con beneficios, amigos en relación. ¿Qué tipo de amigos tienes? Sí, y toda esta confusión. Y esta confusión solo incrementa la fluidez, el drama y la ansiedad. Y cuando estrenamos esto, nos apresuramos a un matrimonio y detente, toma un paso hacia atrás. Pero si te has casado de 30 a 80 años, has casado 50 años y tuviste 30 años como una persona soltera, entonces
porque lo que relativamente hablando esta relación es un periodo bastante breve, como algo como 6 meses, porque es un periodo bastante pequeño y es un aspecto tan crítico de la fase de cambiar de la soltería al estar casado, porque tenemos esta presión, queremos estar casados y si en el tiempo, la vida se nos está escapando y debemos de estar juntos y pasarle el tiempo juntos. No, relájate, quita esa presión, porque debes darle tiempo para que este spandex sea quitado. Y lo quiero decir, no, pero lo digo de una forma metafórica. Tienes que mantenerte el spandex y toda tu ropa, no te la quites antes de entrar en esta relación. Estoy hablando de que necesitamos encontrar que lo que ellos pusieron en línea de que ellos eran, o era simplemente un anuncio para vender su propia mercancía y ver qué es lo que realmente está escrito en su alma. Pero debemos de darle un poco de tiempo, no apresurarnos, de correr hacia el altar y decir, ¿qué harías en esta situación? ¿Qué piensas en esta situación? ¿Qué piensas cuando estás bajo presión? Y es algo bastante crítico y vamos a hablar un poco más la semana que realmente aquellos que están. La semana que entra vamos a hablar un poco más acerca del sexo, pero durante esta semana, durante este periodo, cuando el compromiso es cuando realmente no quieres añadir el aspecto de la sexualidad, porque esto trae mayor confusión en nuestra relación y tú lo vas a ver finalmente. Pero el añadir esto a esta fase es un error, porque esto te va a enseguecer en un periodo donde tú estás tratar de hacer tu tarea. Y entonces está bien. Entonces, elimina la presión de correr hacia el altar, pero también esto nos reduce la presión de apresurarnos, pero luego está el otro lado del espectro, que es el estar comprometidos por siempre, porque siempre queremos estar bien seguros, porque si mis papás se divorciaron, quiero estar bien seguro, y entonces, no me gusta cómo comen la sopa, quiero que seamos realmente compatibles. ¿Sabes qué? Sí, te veo el año que entra, mismo tiempo, y es como un mini matrimonio, donde esto no se termina, pero realmente creemos que hay un final para esto, o lo hacemos haciendo, o es el beneficio emocional de tener a alguien a mi lado. Sí, tenemos que hacernos estas preguntas. Si tú estás en una situación como esta, tienes que levantar la mano y decir, vamos a terminar esta sesión, porque el matrimonio es nuestro objetivo y a lo mejor llega un punto donde termina. Y luego, no te preocupes, necesitas descansarte. El salir con alguien o no, el mantenerte soltero, no tienes que sobreanalizar cada situación y qué tan compatibles somos. Porque Tim Keller lo puso de esa manera dice, esto es maravilloso. No existen dos personas que son compatibles. Noticias de última hora. Algunas personas son realmente la persona incorrecta con quien casarse. Todos los demás son naturalmente incompatibles. Mi esposa y yo somos incompatibles. Nunca estamos de acuerdo en el volumen. A mí me gusta un volumen alto, a ella le gusta bastante bajito. Y la presión cuando nuestros hijos no quieren hacer algo, y entonces yo quiero patear el nido y hacerlos que puedo darte un abrazo y cómo debemos hacerlo y qué es lo que debemos hacer y cómo me siento. Y somos incompatibles en 1,000,000 de cosas. Pero hace casi 19 años de ser incompatibles, todavía estamos corriendo tras el mismo Dios y estamos cumpliendo el llamamiento que tenemos en nuestra vida. Nuestro sexo es el mejor, nuestra amistad es lo mejor que nunca ha ocurrido, pero el ver lo que Dios está haciendo, pero somos completamente incompatibles en tantas cosas. Ni siquiera ella se parece a lo que yo tenía en mente. Yo tenía descrito cómo debería ser la persona y yo estaba equivocada. ¿Sabes qué? Tú eres mi tipo. ¿Ves lo que quiero decir? Y ese es el problema cuando tú haces una compra en Amazon
y este es el tipo de persona en la que estoy interesada, pero Dios sabe el tipo de esposo que tú necesitas. A lo mejor no es el que tú tienes en papel. Los opuestos se atraen. Y luego te atacan ya cuando estás en el matrimonio. Pero vamos a eliminar la presión. ¿Y esto les está ayudando a alguien o es solo para mí? Número 2. Déjame encontrarles. Te voy a dar un poco más si les gusta esto. La Biblia dice, cuando una iglesia está buscando por un pastor, bueno, vamos a decir, en Vida Fresca, la junta de directores dicen, vamos a buscar un nuevo pastor. Y si están buscando en la forma bíblica, no van a, la primera persona que ven y que entrevistan, ese va a ser el pastor, no va a ser el pastor que van a contratar. ¿Sabes qué? Después escuchar una vez, hiciste un buen trabajo, te vamos a contratar. Porque eso no es algo estúpido. No debemos de apresurarnos. Entonces, en una relación, no queremos cometer este error. Tenemos que hacer nuestra tarea y de ver quién realmente son y qué es lo que hacen cuando están bajo presión. Pero si esto lo hacemos y lo extendemos por bastante tiempo, entonces no puedes mantener tus manos fuera de esta persona. Entonces estamos saliendo con alguien con un propósito. No nos apresuramos. Número 2. Tenemos que mantenernos puros. Si estamos honrando a Dios, vamos a honrar la puridad. Y esta palabra tiene un cierto equipaje. Y el resto de ustedes que están más y más, que saben más y cuál es lo que se nos ha dicho, que te guardaras el sexo para el matrimonio y esta palabra, no utilizamos esta palabra correctamente. Y yo estoy más sorprendido que nadie que muchos ven este lado en una forma negativa. Cuando se nos dice, cuando experimentamos las cosas, si yo no tengo sexo antes, entonces, ¿cómo voy a hacer las cosas bien? Y si ya tuve sexo, entonces estoy haciendo una persona dañada. ¿Y cómo voy a encontrar en una persona, entrar en una relación nueva con otra persona? Y ese es mi trabajo, el dar la verdad con amor. Porque la verdad duele a veces. Si tú le estás saliendo con alguien que no debería salir y todos saben que tú no deberías salir con esa persona, si tú lo sientas y les hablas y dicen, esta persona es la persona correcta para mí, esta persona me está ayudando para cumplir el propósito de Dios, y tú nunca preguntas, porque tú sabes que todos te dirían, no, esto no es bueno para ti. Pero tú nunca haces esa pregunta porque tú no quieres escuchar la verdad. Pero la verdad sin amor es bastante cruel. Entonces nosotros predicamos la verdad con amor. Y en mi lado es que cuando yo llego a estos temas, es como estoy comunicando esto como un pastor, es hacerlo con lo que Dios nos dice. No vamos a bajar como debería ser. Ese es el plan de Dios, que tú te guardes en la manera sexual hasta el matrimonio. Pero predicando en un mundo real donde no todos siguen el plan de Dios, entonces yo estuve casado, ya me divorcié, hay gracia para ti, hay gracia para ti, hay gracia para ti. Dios da gracia a todos y Dios tiene un plan y Él siempre te puede redirigir a lo mejor que es para tu vida. Él también recrea. No estamos hablando de la virginidad original, pero no se nos dice que en la película de Pretty Woman que puedes tener sexo sin besarte. Y siempre vamos a tratar de encontrar la manera de escabullirnos y salirnos con la nuestra, pero Jesús nos dijo, puedes cometer adulterio cuando simplemente estás pensándolo. Pero esto no significa que Dios no quiere que tú seas puro. Y esto no voy a cambiar esta palabra porque es una palabra bíblica bastante buena y Dios quiere que mantengamos esta pureza si tú estás en Cristo Jesús. Bueno, funcionalmente, Pablo le dice a Timoteo esto, dice, ¿cómo debemos tratar a las ancianas como madres y a las jóvenes como hermanas con toda pureza? Entonces, déjame hacerte esa pregunta. Si alguien trata a tu hija de la manera en que tú tratas a tu novia, que sería, no, son mi novia, me voy a casar con ella. Pero tú no sabes esto, mientras no sean tu esposa,
Trátalas como una hermana. La Biblia nunca dice el término novio, sino utiliza hermanas, o alguien que se convierte en tu hermana en Cristo Jesús, ¿sí? No. Hay otras personas que pueden ser mejores para que alcancen a Dios. Sí, hay hermanos o hermanas hasta que sean esposos o esposas. Y vamos a hablar más tarde al respecto a esto. Y todo este lenguaje es viéndolo de hoy en adelante. ¿Sí? No importa lo que haya ocurrido en el pasado. Entonces vamos a verlas como hermanas o madres. Y hay que hacer lo que según nos dice Pablo en 2 de Timoteo 2:22, huir esas pasiones juveniles. ¿Y qué son esas pasiones? Dios nos da este deseo, pero cualquier cosa que va más allá de lo que Dios nos ha dado se convierte en una lascivia. Y a mí me gusta de que debemos huir de esto. Es una palabra que es cierto. Vamos a caminar. No, el huir significa correr. Salte de ahí apresuradamente. En un ejemplo, José. Estaba la esposa de Potifar, el esposo siempre está trabajando por allá, y está este hebreo tan atractivo que la Biblia dice que él era bastante atractivo, este hebreo que está tan atractivo, y él trataba de evitarla a lo más posible, pero ella crea esta situación donde ellos se quedan en la casa porque el enemigo siempre está tratando de ingeniar estas situaciones, y ahora José está solo tratando de hacer su trabajo, está tratando de honrar a Dios, tratando de mantenerse puro, aunque parece que Dios se había olvidado de José. Nada bueno le ha ocurrido a José, pero ¿qué es lo primero que dice José? Dice, yo no voy a hacer esto, porque yo no voy a pecar contra tu esposo, mi amo, pero no voy a hacer esto delante de los ojos de Dios. Y parece que Dios se había olvidado de José, pero José no se había olvidado de Dios. Las primeras dos cosas estaban en su lugar. Él sabía que Dios tenía un propósito y Dios tenía un plan para su vida. Y un día dice que ella lo tomó de su ropa. ¿Y qué es lo que hizo él? Él huyó. Dice, no, necesitamos hablar esto. Él, y se salió de esta situación, escapó, él corrió, porque a veces tú tienes que huir de estas pasiones juveniles. Mi profesor de griego en el seminario, él tenía griego, él había estudiado en Cambridge, y nos estaba enseñando de 2 de Mateo 2:2. Y la palabra es fuego. Y ya digo, fuego. Cuando tú estás tentado de Satanás de ser fuego, vete. Y él me vio, no se sorprendió. Y yo pienso que es bastante chistoso, pero tenemos que mantener la puridad. Efesios 6:11 dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Si tú no puedes afrontar al diablo, vas a caer. Segunda cosa, y si tú sabes qué vas a hacer, es apoyarte en tu gente. Apúntalo. Primero, tienes a alguien en quien apoyarte. Tienes gente que está alrededor de tú, que están corriendo en la misma dirección que tú estás yendo y que te pueden hablar en tu vida. Una de las muchas cosas de las que les señalo es cuando la manera predominante que la gente se conoce es el hacerlo en línea. Y entonces, hace 100 años, era muy raro que te casaras con alguien que no era de tu pueblo o no vivía más allá de un día de camino de donde tú vivías o donde tú trabajabas. Hace 50 años, cada persona que decías, ¿con quién te casaste con esa persona? Bueno, alguien que me la presentó o con quien trabajaba o le encontraba a la iglesia. Pero hoy en día cada categoría se está encogiendo excepto dos cosas, los bares y las citas en línea. Estos no se están encogiendo. Pero cualquier persona que están casadas, ¿cómo lo conociste a tu pareja? Menos del 2% de hoy en día fue en la iglesia. Y el desarrollo de Peer,
ha encontrado que la felicidad o la infelicidad, y de acuerdo a sus estudios dicen, la mitad de la gente en este país en las encuestas han dicho, esto está siendo peor. Y yo vivo aquí en Hungry Horse y tengo tantas opciones, conociendo gentes de Boston o en Bangladesh o en cualquier parte del mundo. Cada 4 personas en las encuestas dice, es difícil encontrar una persona con la cual salir. Es mucho más difícil, aunque hay más disponibilidad, entonces esto se está convirtiendo más difícil. Está siendo más difícil de salir con alguien, de conocer a esta persona cuando estoy saliendo con alguien o estoy encontrándome con alguien cuando es en línea. Y no puedo pensar de una mejor manera de estar aquí en la iglesia, cuando tú los conoces aquí en la iglesia, cómo trabajan, cómo funcionan bajo presión. Entonces tienes que apoyarte en tu gente. Y por último, no te des por vencido. Mientras tú estás pensando en salir con alguien, conocer a alguien, no te des por vencido. Bueno, ¿qué tipo de perseguir es este? ¿Perseguir hacia una persona? No, es el perseguir a Dios, de crecer en Él. No te des por vencido de seguir a Dios. Y cuando tú estás tratando de alcanzar a alguien, tratando de encontrarte a alguien, lo que vas a hacer es que va a ser mucho más difícil de convencerlos y de seguir el plan, el propósito que tú tienes en tu vida. Y hay ciertas excepciones, pero las cosas que son más importantes, que son para ti, serán para ella también. Entonces, no te des por vencido en perseguir. Amós 3:3 dice, ¿andarán 2 juntos a menos que no se pongan de acuerdo? Entonces, es una señal de alarma. Si tú tienes que dejar de seguir a Dios para tratar de alcanzar a alguien más. Es una señal de alarma cuando tú te detienes de lo que de tu propósito que tú tienes en tu vida. Es cuando el pecado entró en la vida de Adán y Eva. Cuando ellos huyeron, se escondieron de Dios. Cuando antes ellos buscaban a pasar ese tiempo con Dios, pero ahora a causa del pecado se escondieron de Dios. Entonces debemos de correr tras Dios y confiar que en su tiempo perfecto hay alguien que está tratando de mantenerse el paso con nosotros. Esta es la historia de Jen y yo. Todos estamos persiguiendo a Dios, trayéndote honra y gloria a Dios. ¿Tú lo estás haciendo? Vamos a hacerlo juntos. Pero no es algo más raro de tratar de correr una milla de 8 minutos cuando estás tratando de correr con alguien que lo hace cada 6 minutos. A lo mejor no son como las cosas que debemos hacer, pero ambos habíamos terminado una relación que pensábamos que nos iba a llevar al matrimonio y nos encontramos y dijimos, vamos a correr tras Dios y estamos persiguiendo las mismas cosas. Entonces estamos haciendo la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo valoro más? Porque lo que yo valoro más es lo que voy a atraer. Entonces, hombres, lean Salmo 1. Y yo soy esta persona bendecida, que no estoy caminando en la silla de los escarnecedores, dándome a esta cultura de este mundo. Estoy meditando diariamente en la palabra de Dios. Soy como un árbol plantado junto a las aguas vivas. Y damas, lean Proverbios 31. Y no se preocupen por el otro, preocúpense por sí mismo. Y si tú estás haciendo lo que Dios los ha llamado, Él va a atraer a la persona que tú haz a lo que Dios te ha llamado a hacer. Y sus pensamientos serán establecidos. En Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor, y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Lo que es atractivo a corto plazo, esto no te va a sostener a largo plazo. Solamente porque son bastante populares, no quiero decir que van a ser un buen abuelo. Queremos conocer la historia romántica que Dios tiene para el resto de tu vida. Entonces, Padre, te damos gracias por tu plan. Que tus caminos no son nuestros caminos, que tus pensamientos no son nuestros pensamientos.
Entonces, Dios, estamos agradecidos el saber que no importa dónde estemos, tú no prometes, tú no te olvidas de nosotros, tú no nos tratas como si fuéramos una mercancía dañada. Tú nos ves como hijos. Y si tú estás aquí en este momento, en cada ubicación, y dices, yo quiero caminar en esto, quiero correr tras Dios, no solamente escoger a alguien porque ellos dicen que creen, yo quiero creer, los demonios creen y tiemblan, yo quiero que alguien que te esté siguiendo al Señor. Y si tú estás de acuerdo con lo que Dios está haciendo en tu matrimonio, en tu vida, yo quiero seguir a Dios. ¿Puedo pedirte que levantes tu mano en este momento? Y donde yo estoy hoy, quiero alcanzar lo que Dios tiene para mí. Gracias, Jesús. Bendice a estos que están respondiendo. Gracias porque tú haces todo, las cosas nuevas. Las cosas viejas han pasado. Así como el agua se convierte en vino en tus manos. El traernos a lo que tú tienes en mente para nosotros. Tú eres un sanador. Tú eres un remendador. Tú puedes recrear. Tú eres una luz el resto de nuestras vidas. Renueva nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras conciencias. Sana nuestras emociones. Y no somos unas personas dañadas, somos tus hijos. Pueden bajar sus manos y ahora quiero dar una invitación a cualquiera que quiere recibir a Jesús como su Salvador. Y si eres tú a quien estoy describiendo, Dios te ama, Dios quiere sanar, salvarte y no puedes ser una persona, no puedes recibirlo sin merecerlo. Si eres tú a quien estoy describiendo y quieres decir, quiero asegurarme de que cuando yo muera quiero ir al cielo, entonces quiero seguir caminando en esta vida con Él. Y la Biblia dice que la fe nos salva y somos salvos por medio de la fe. Y di esto en voz alta y repítelo en tu corazón, Dios te escuchará. Y el resto de la iglesia, dígalo con nosotros y di, querido Dios, sé que soy un pecador. No me puedo corregir a mí mismo, pero yo creo que tú puedes. Gracias por mandar a Jesús a morir por mí. Sana mi corazón y vuélvelo hacia ti. Ayúdame a caminar en tu plan para mí, un día a la vez. En el nombre de Jesús.